Bien, hermanos, alguien ha dicho muy acertadamente, como hemos dicho durante esta serie, que la gloria de un rey radica en el bienestar de sus súbditos. Es decir, si los súbditos de ese rey se encuentran contentos y tranquilos porque saben que las necesidades esenciales de su vida se encuentran en las manos de un gobierno sabio, amoroso, consecuente, eso va a servir de honra al rey que gobierna. Cuando vemos un pueblo contento con las cosas de acuerdo a cómo está gobernando un rey, sabemos entonces del carácter y del gobierno de ese rey. Si esa aseveración es cierta, hermanos, entonces vamos a ver la importancia del tema que estamos tratando en esta serie sobre la decadencia espiritual. Nosotros fuimos creados y redimidos para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por tanto, es muy penoso cuando los que profesan ser creyentes se encuentran viviendo vidas miserables. La gloria de un rey depende del bienestar de sus súbditos. Cuando aquellos que profesan ser creyentes están viviendo vidas miserables, no están glorificando a aquel que ellos profesan como rey y señor de sus vidas. Alguien dirá, estoy de acuerdo con eso. Los creyentes no deben vivir vidas miserables. Si Dios está bendiciendo realmente entonces a un cristiano, este debe tener todas sus necesidades cubiertas. Se supone que esa persona esté progresando en todo sentido. Sabemos que Dios nos está bendiciendo porque estamos con buena salud, no nos enfermamos, tenemos riqueza monetaria y felicidad. No debemos vivir vidas miserables. Esta es la esencia del mensaje que se predica mucho hoy en día, hermanos, y lo que creen en el llamado evangelio de la prosperidad. Este evangelio, si se puede llamar así, se ha popularizado en las últimas décadas, sobre todo a través de la predicación y el estilo de vida de ciertos evangelistas. Sin embargo, hermanos, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para darnos salud, riqueza y felicidad. No, Él murió para santificarnos. Y eso, por ejemplo, lo dice la palabra en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para darnos felicidad, riqueza monetaria, no, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para eso murió Cristo. Cuando hablamos de vivir vidas miserables, no nos estamos refiriendo a una vida que no tiene dinero. Nos estamos refiriendo a ese tipo de vida que no está cumpliendo para nada, hermanos, con el propósito para el cual Dios diseñó su vida, por el cual Cristo murió en la cruz y por el cual el Espíritu Santo aplicó esa obra redentora a nuestro corazón. Está viviendo una vida miserable porque no está viviendo de acuerdo al propósito con que Dios diseñó su vida. Él es su Hijo, Él diseñó una vida que lo glorifique, una vida santa. Por el contrario, cuando hablamos de bienestar de un hombre o de una mujer cristiano, nos referimos a una persona que está pasando por la experiencia que describe Pablo en 2 de Corintios 4:16, cuando él dijo, por tanto, no desmayamos antes, aunque esto nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo está hablando de un creyente que está desarrollando cada día las gracias espirituales que Cristo implantó en sus almas en el mismo momento de su conversión. Pues usamos el lenguaje de Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el tema que estamos compartiendo en esta serie, hermanos, es la decadencia espiritual. Es este estado penoso por el cual puede pasar cualquier creyente que ha dejado de cultivar y desarrollar su vida de piedad y las gracias espirituales del alma que nos dicen estos textos y la maleza del pecado que ha comenzado a crecer en su alma. Por tanto, ha comenzado a alejarse de Dios. ¿Y cuál es el propósito que tenemos en mente y que nos ha llevado a dedicar tantos domingos para hablar de la decadencia espiritual, hermanos?
Recuérdense que estamos hablando en primera persona del plural. Nadie está fuera del saco. Este tema es importante para la iglesia porque se supone que todo cristiano debe ser médico de su alma. Y como creyentes que somos, debemos saber diagnosticar, hermanos, el estado real en el que nos encontramos. Cuáles son las causas que nos han llevado allí y cuáles son los medicamentos o el tratamiento que debemos emplear para curar este mal. Los hermanos que han estudiado medicina, y tenemos algunos médicos entre nosotros, saben muy bien que hay que quemarse las pestañas, como dice bien el dicho, para llegar a ser médico. Por lo menos los médicos de hace un tiempo atrás, que tenían que estudiar mucho. Para ser doctor del alma o médico del alma, también se requiere, hermanos, de mucho sacrificio. Solo que en vez de estar estudiando un libro de anatomía, fisiología, bioquímica o demás, tenemos que pasar horas estudiando la Escritura y a nuestro propio corazón. Debemos estudiar la propedéutica de Dios de tal manera que podamos examinar, auscultar, inspeccionar y diagnosticar las fibras más sensibles de nuestro corazón para llegar a la conclusión de si esa alma está saludable o ha perdido su vigor. Y reitero, hermanos, que este es un deber, es decir, esto debe ser diagnosticado por cada uno de nosotros. Es un deber personal. No es el pastor el que debe llegar a esa conclusión. No es el pastor el que debe decir, porque no tiene una radiografía espiritual en sus ojos, si ese hermano está bien o está mal. Es muy probable que uno lo vea bien y no ande tan bien en su corazón. Así que eso es un deber personal que cada uno de nosotros debe llevar a cabo. Y hemos comenzado este estudio hablando de la decadencia espiritual en su estado incipiente. Es en el estado que aún no es perceptible para las personas que lo rodean. Aparentemente con esa persona todo está bien, pero en realidad ha comenzado a decaer y alejarse de su Dios. En ocasiones ni siquiera la persona misma se ha dado cuenta que ha comenzado a decaer. Y muchos creyentes han pasado por la experiencia del pueblo de Israel acerca de quien el profeta Oseas testifica lo siguiente, allá en el versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Ese creyente no ha comenzado a dar señales públicas de decaimiento. Por fuera parece que todo está marchando bien. Canta los himnos con vigor. Dice amén a las oraciones. Asiente a todo lo que se le dice. Pero en realidad está comenzando en su interior un proceso de decaimiento. Y la meta de ese decaimiento, ¿saben cuál es? La meta del corazón y del pecado en ese momento, en ese creyente. ¿Saben cuál es la meta del decaimiento? Es apartarse totalmente del Señor. De ahí, hermanos, la advertencia que encontramos en Hebreos 3, versículos del 12 al 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escuchen lo que dice el autor de los Hebreos. Mirad, hermanos, estén atentos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Ese es el propósito. Es el propósito de la decadencia espiritual. Porque saben, hermanos, cuando nosotros estamos en decadencia espiritual, ¿saben en el fondo qué es lo que está pasando? Incredulidad. Incredulidad. El domingo pasado comenzamos a estudiar las características de la decadencia espiritual en su etapa oculta o secreta. Y en el sermón anterior vimos 3 características. En primer lugar, que este estado de decadencia incipiente se caracteriza no por una declinación marcada en nuestra percepción de la verdad, pero sí por una ausencia de gozo y deleite espiritual.
Eso fue la primera causa. En segundo lugar, vimos que este estado se caracteriza no por la reducción de las normas de santidad, sino porque el corazón no está procurando activamente conformarse a esa norma. Y en tercer lugar, se caracteriza por una pérdida de vigor y actividad de las gracias que Cristo implantó en nosotros en la conversión. Esas fueron las tres causas que vimos en el sermón anterior. Hoy vamos a continuar tratando con las características de la decadencia espiritual. Y la primera característica que veremos en este sermón, en esta mañana, hermanos, es la siguiente. Esta etapa de decadencia espiritual se caracteriza porque cuando leemos la Biblia y la escudriñamos, lo hacemos no con un sincero deseo de corazón de conocer la mente de Dios y agradarle, sino movidos por la curiosidad o por la costumbre o para satisfacer un anhelo literario o intelectual. Volvemos a repetir. Esta etapa se caracteriza porque cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, y la escudriñamos, no lo hacemos con un sincero deseo de corazón de conocer la mente de Dios y agradarle, sino movidos por curiosidad o por la costumbre o para satisfacer un anhelo literario o intelectual. La lectura de la Escritura, hermanos míos, es un termómetro en la vida del creyente. Si leemos poco y descuidadamente la palabra de Dios, es indudable que estamos pasando por un periodo de decadencia espiritual. Pero aquí estamos hablando de un síntoma más peligroso. ¿Saben? Nos estamos refiriendo aquí de una persona que la lee con cierta regularidad, pero sin poseer una profunda y solemne convicción de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir y para instruir en justicia. La Biblia puede ser sistemática y diariamente leída y aún así no se está gustando espiritualmente lo que se lee. Es como si leyéramos una novela de Corín Tellado. Su lectura no nos mueve a Dios en oración, no la estamos atesorando en el corazón, ni estamos llevando sus preceptos a la práctica. Sus promesas no nos consuelan en la aflicción. Estamos tristes y vemos Dios prometiendo y prometiendo al corazón angustiado, pero para nosotros no es importante porque ha carecido de valor. Sus advertencias, las advertencias de la Biblia a nuestro pecado, no nos llenan de temor. Si esto es así con tu vida, has comenzado o ya estás en un proceso de declinación o decadencia espiritual. Y preguntamos con toda la pausa que lleva el asunto, mis queridos hermanos, ¿es esta una realidad en tu vida? De verdad, contéstate a ti mismo. No necesitamos una confesión pública en la iglesia. ¿No es eso lo que queremos? Queremos una introspección para dentro de tu corazón. ¿Es eso una realidad en tu vida hoy? ¿Estás gustando la Biblia o la lees como si fuera una novela secular? Existe una relación tan estrecha, por ejemplo, hermanos, entre el sentido del olfato y el sentido del gusto, que cuando nosotros tenemos un catarro, una gripe muy fuerte y tenemos obstrucción nasal, perdemos el gusto de los alimentos. La comida puede estar sabrosa, muy buena, la pueden hacer con todas las especias del mundo, en particular mi esposa cocina muy bien y nosotros estamos obstruidos y cuando ella la sirve dice que buena está, dime, yo no gusto nada, porque estoy obstruido. Nosotros no percibimos el sabor de la comida. Y es eso lo mismo cuando ocurre, hermanos, cuando un creyente está enfermo del alma. La lectura de la Escritura continúa, pero no percibes el sabor. Nunca olviden, hermanos, que el deseo por la palabra de Dios y el provecho que recibimos de eso está en íntima relación con el vigor y el florecimiento de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación.
Parafraseando una frase de Martín Lutero, la Biblia te apartará del pecado y el pecado te apartará de la Biblia. Son completamente contrapuestas. Si le haces caso a la Biblia, te apartarás del pecado. Si le haces caso al pecado, te apartarás de la Biblia. Pero nos está diciendo aquí que para poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, tenemos que desechar primeramente lo anterior. Mientras estemos dando lugar a esas cosas en el corazón, el deseo de la palabra de Dios o por la palabra de Dios comienza a menguar. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, ¿qué le ocurre a un creyente que comienza a dar lugar a pecados en su corazón y que no está mortificando su corrupción remanente? El pecado en su corazón. Bueno, que de inmediato el deseo por la palabra merma y el recibimiento de esa palabra también. No la recibe con mansedumbre, porque esas dos cosas no pueden estar juntas en el alma. O usted recibe el pecado y los deseos engañosos con mansedumbre, o recibe con mansedumbre la palabra. Los dos no lo puede recibir. Son dos huéspedes que se van a pelear en la misma casa, no pueden vivir juntos. O la palabra vive o vive el pecado. Esas dos personas se odian, no pueden vivir juntos. Tú lees la Biblia con regularidad, mi hermano. A lo mejor puedes decir, sí, yo leo la Escritura con regularidad. ¿La leo todos los días o cada 2 días? Si es así, déjame decirte algo, no te sientas tranquilo. Aún debes hacerte otra pregunta. ¿Por qué te dedicas a leer la Biblia con regularidad? ¿Lo haces porque deseas conocer más profundamente a tu Señor? ¿Porque deseas conocer su voluntad y de ese modo vivir agradable a sus ojos? Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y uno se pregunta, ¿acaso Pablo quería que Colosas fuera una iglesia de genios e inteligentes? ¿Acaso quería que estuviera llena de Einstein espirituales? ¿Es que quería que todos fueran unos teólogos? Aquí lo que quiero es Alexander Hodge, aquí quiero a Hendrix, aquí. No, no es eso lo que quería. Pablo estaba tan interesado en aumentar el caudal de conocimiento de estos hermanos, no simplemente para añadir conocimiento. Por ejemplo, dice Colosenses 1:10, que es el versículo que viene después, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué es necesario que roguemos por ustedes y aumenten el conocimiento de Dios? ¿Es para que sean personas con mentes infladas? No, es para que ustedes anden digno del Señor. Digno. Pero de nuevo, lees la Escritura, hermano. Tú vas a ella sabiendo que es la palabra del Dios Altísimo, que no estás leyendo letra fría, que allí estás leyendo los preceptos de Dios. ¿Crees que lo que vas a leer, como dice Moisés, no es cosa vana? ¿O lo haces más bien por costumbre o para callar una voz acusadora en nuestra conciencia? No he leído la palabra de Dios hoy, tengo que leerla. Si es así, estás decayendo espiritualmente y has comenzado a alejarte de Dios. Estás decayendo espiritualmente con la Biblia en tus manos y con ella bajo el brazo te estás alejando de Dios. Tienes la Biblia muy cerca, pero tu corazón está lejos. Debemos leer cada día la Escritura porque el pecado
ha trastornado la visión de todas las cosas y por tanto necesitamos ir allí para moldar nuestro pensamiento y nuestras acciones a la voluntad revelada de Dios, para ver las cosas como Dios las ve y para pensar las cosas como Dios las piensa. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar, mi querido hermano, si dejamos de ir a la palabra de Dios y seguimos viendo cosas por internet y seguimos viendo el televisor y seguimos escuchando cosas de la calle y vamos a comer, a buscar el pan y hablamos con la gente y aquello todo entra cosmovisión contraria y entra cosmovisión contraria? ¿Y con qué repelemos eso? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar si tú no vas a los dichos de Dios? Que pronto tú no vas a pensar como Dios y vas a pensar como ellos. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Solo viendo las cosas como Dios las ve y pensando en las cosas como Dios las piensa, es que podemos vivir una vida agradable delante de Dios. Fíjense que nosotros no estamos diciendo aquí pensando las cosas como nosotros las pensamos, sino como la piensa Dios. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dice John Owen, el propósito principal de la Escritura es este: producir en la mente de los hombres fe, temor, obediencia y reverencia a Dios, hacerlos santos y justos. Es para lograr este fin que cada verdad contenida en la Escritura ha sido diseñada. Esto ha sido dada para hacernos humildes, santos, sabios en las cosas espirituales, dirigirnos en nuestros deberes, librarnos de nuestras tentaciones, consolarnos cuando estamos en medio de los problemas, llevarnos a amar a Dios y vivir para Él. Aquel que no está experimentando estas cosas, dice Owen, no conoce el poder de Dios en las Escrituras. Si tú no estás leyendo la Escritura con ese propósito, hermano, escucha cómo Dios reprendió a su pueblo cuando ellos estaban cometiendo un pecado similar a ese. Isaías 58 del 1 al 2 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Son palabras fuertes. Diariamente estos hombres estaban preocupados por su piedad, aparentemente inquirían acerca de los caminos de Dios, pero estaban sufriendo un defecto fatal. Habían dejado la ley de Dios en sus corazones. Esto nos enseña que podemos estar ocupados regularmente en la lectura de la palabra y aún así, mi querido hermano, estar lejos de Dios. Este pueblo está lejos de mí porque me honran de labios, pero su corazón está lejos. La Escritura hay que leerla no solamente todos los días, sino de una forma cuidadosa y reflexiva. Cuando vamos a Dios pidiendo sabiduría y luego nos preguntamos, si leo la palabra, ¿qué me está diciendo ese texto a mí? Escuchen, hermanos, nosotros muchas veces en nuestro fariseo interior, que a cada rato toma las armas y se hace el Señor de nuestro corazón, siempre vemos un texto y nos imaginamos, mira, fulanito o fulanita, qué bien le haría a él escuchar esto. La pregunta que yo te hago es, si te estás preguntando si ese texto te toca a ti, a ti, a ti. Si Dios ha hablado a nuestra alma y a nuestra conciencia a través de su palabra, no le cambiemos el tema en oración. Lo que debemos es ir en oración a confesar nuestro pecado. Si Dios te ha demostrado que estás siendo codicioso, ve, mi hermano, y arrodíllate delante de Él y pide perdón por tu codicia. Reduce lo que dice la Escritura a algo específico. Porque si no, has comenzado a alejarte de Dios. Así que la decadencia espiritual, hermanos, se manifiesta por un uso inadecuado de la palabra de Dios. ¿Saben cómo sabemos que estamos decayendo muchas veces espiritualmente? Hay una señal que normalmente está presente. Preferimos la doctrina a los mandamientos.
Las promesas a los mandamientos, también a los preceptos, y las consolaciones a las advertencias. Es que yo creo en un Dios de amor y de gracia. Todas las promesas que dicen, yo me recuerdo que en la iglesia donde me convertí, casi siempre había un promesario, y cuando usted cumplía años, iba allí a ese promesario y sacaba un texto y leía el texto delante de toda la congregación. Había una persona que cuando le tocó el cumpleaños, fue al promesario, sacó el texto y no lo leyó, sacó otro texto y no lo leyó, y tuvo que sacar como 5 textos para poder leer el que le convenía. Yo no creo en los promesarios, pero estoy haciendo esa historia para ilustrar lo que estamos diciendo. Cuando un creyente ha comenzado a decaer, si habla de la Biblia, es para tocar puntos doctrinales. Es toda una discusión acerca de doctrina. Puntos que muchas veces ni ellos mismos entienden a cabalidad, ni las implicaciones en la vida cristiana, pero lo discuten, no importa. O hablan de las promesas de Dios, muchas veces mal interpretadas, pero rara vez tú lo vas a ver que se detiene a considerar los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Es un padre que habla mucho de los puntos de la predestinación, pero no sabe nada de paternidad bíblica, no sabe nada. Es un esposo que no está llevando a cabo todo lo que tiene que llevar conforme a la Escritura, pero sabe mucho de los puntos de la predestinación. No se detiene en los mandamientos. Dice el Salmo 119, versículos del 17 al 19, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Hermanos, predicamos de este salmo hace poco. ¿Es eso lo que pasa por nuestro corazón? Un cristiano verdadero no se molesta con las órdenes que Dios da. Un cristiano verdadero se molesta con su propio corazón cuando ve que no se amolda a lo que Dios le está mandando. El creyente que anda en progreso espiritual tiene hambre por saber los preceptos y los deberes que Dios ha impuesto sobre él, porque desea agradar a Dios en todos sus caminos, y al igual que el Señor Jesús puede decir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando un creyente que actúa irreflexivamente, sin preocuparse mucho por lo que Dios dice en su palabra acerca de esta o más cual actividad, sin examinar las regulaciones que Dios da en lo tocante a todas las áreas de nuestra vida, es porque tal persona no está muy preocupada por andar de la manera que sea más aceptable a Dios. La principal preocupación de este hombre o mujer que está decadente es conocer en qué manera puede obtener mejor beneficio personal en el menor tiempo posible. ¿Cómo puede disfrutar de su vida y cómo puede vivir cada segundo de su diversión? ¿Cómo puedo seguir viviendo la vida? Divertido, claro está. Dios no ha dejado oscuridad, hermanos, en ninguna área de nuestra vida. Y un creyente que le ama de corazón se pregunta, Señor, ¿es esto conforme a tu ley? Aun cuando me estoy divirtiendo, ¿es esto conforme a tu ley? Volvemos a repetir la ilustración que escuché en un sermón del pastor Sugel Michelén hace un tiempo, cuando unos jóvenes le pidieron ir a escuchar un concierto de Bad Bunny y preguntar si él veía lícito que pudieran hacer eso. Y la pregunta que le hizo es muy sencilla y es la misma que debemos hacernos nosotros a la hora de divertirnos. ¿Pudiéramos invitar al Señor Jesucristo a disfrutar eso con nosotros? Esta música que voy a escuchar, ¿puedo invitar a mi Señor a escucharla junto conmigo? Esta ropa que me voy a poner, ¿puedo decirle a mi Señor si estaría de acuerdo en que yo me la ponga? Él me alabaría, qué bien te queda, qué ropa más elegante y más encubridora. ¿Es eso lo que pudiera decir? Estas palabras que estoy hablando las pudiera hablar si mi Señor ahora estuviera visible y de frente a mí, sin que Él me dijera ninguna cosa. La segunda característica que vamos a ver hoy es cuando oramos escasamente o de una forma inadecuada,
eso es síntoma de decaimiento espiritual. La oración adecuada tiene dos fronteras, hermanos. Por un lado, nuestras necesidades materiales y espirituales, y por otro lado, las de otros. Y también el deseo de ser bendecidos, que es lo que nos mueve a pedir a Dios que nos provea para nuestras necesidades. Si queremos evaluar qué tan adecuada es nuestra oración, no solamente debemos chequear el fervor con que oramos, sino también las cosas que estamos poniendo delante del trono de la gracia, porque el fervor, hermanos, puede ser engañoso. Lo que debemos chequear es qué cosas ponemos delante del trono de Dios. Porque si estamos caminando cerca de Dios, habrá una comprensión tan clara de las necesidades que tenemos, que estaremos viendo claramente nuestra corrupción interna. Hermanos, déjenme decirles algo. El cristianismo es introspectivo. La religión cristiana es introspectiva, porque la salvación comienza en el corazón. Se ve después, pero comienza adentro. Así que cada mirada tiene que ser hacia adentro, no hacia afuera. Lo primero que usted tiene que mirar es hacia adentro. Si usted mira hacia adentro y ve su corrupción interna, las debilidades que tiene y que te rodean, los peligros que te acechan, son esas las cosas que vamos a llevar delante de Dios. En primer lugar, esta comprensión de nuestras necesidades va a llenar nuestras oraciones, tanto de nuestras necesidades como el deseo de ser bendecidos por Dios. No tendremos que estar buscando palabras para llenar nuestro tiempo de oración, porque esas cosas van a fluir naturalmente de nuestro corazón. Cuando nosotros le oremos a Dios, vamos a decir: Señor, mírame a mí, tú que me conoces. Perdona esto. Y ayúdame en tal cosa, en la cual yo necesito crecer. Oh Señor, tú sabes que soy débil. Es así como oramos, hermanos. Pero si tal cosa no está ocurriendo y nuestras oraciones no son más que un mero formalismo religioso y un montón de peticiones generales donde queremos ser millonarios y tener no sé qué y todas esas cosas, eso quiere decir que no estamos aborreciendo el pecado que mora en nosotros y que en vez de estar luchando contra nuestros defectos los estamos tolerando. Esa es una evidencia inequívoca de que estamos en decadencia espiritual. El fervor en nuestras oraciones crecerá en la misma medida que crezca entre nosotros un entendimiento de nuestras debilidades, corrupciones y necesidades. Nuestro fervor crecerá en la medida que tengamos la disponibilidad abundante que tiene Dios para suplirnos. Recuérdense, hermanos, introspección, mirar hacia adentro. Si yo estoy mirando constantemente hacia afuera y hacia los demás, eso nunca lo voy a lograr. Porque yo no puedo ver el corazón de los demás. Y en primer lugar, Dios me ha mandado a que mire el mío. Que guarde mi corazón, no el de otro. El otro, entonces, es responsable de guardar el suyo. Yo tengo que guardar el mío. Por eso Baxter, en su directorio cristiano, recomienda a todo aquel que no sabe pedir: estudie bien su corazón y su vida, y entonces pronto encontrará una multitud de corrupciones internas que tiene que lamentar, una multitud de carencias que deben ser suplidas, debilidades que deben ser fortalecidas, desórdenes que deben ser rectificados y pecados cometidos que deben ser perdonados. Si hacemos eso, hermanos, nuestro fervor va a estar matizado por nuestra necesidad de la gracia y no tendremos que hurgar tanto para llevar nuestros ruegos delante de Dios, porque en cada corazón hay suficiente corrupción para orar toda una mañana y más. En tercer lugar, hermanos, cuando descuidemos el deber de confesar adecuadamente nuestros pecados, esto es síntoma de decadencia espiritual. Cuando un creyente no manifiesta preocupación por confesar sus pecados, tan pronto como su conciencia lo acusa, eso es un síntoma de decadencia espiritual. ¿Saben una cosa? La conciencia nuestra tiene un gran problema, que podemos dividirlo en dos partes. Primero, la conciencia no nos pide permiso para dar su veredicto. Te lo da ya. No te pide: ¿tú crees que te puedo decir si es correcto o incorrecto lo que tú estás haciendo? No, él te dice: es incorrecto o correcto. Segundo, hermanos, y ese es el mayor problema que tiene un vocabulario muy limitado.
¿Acusado o no? ¿Culpable o inocente? Solamente dos palabras. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Muchas veces nosotros luchamos para que se presente otra palabra, pero nuestra conciencia no aprende. Muchas veces nosotros le decimos, ¿tú crees que esto no pudiera ser un poco correcto? O que esto pudiera ser algo menos incorrecto, pero la conciencia no entiende eso, nos dice no. ¿Es correcto o incorrecto? No tiene términos medios. Nosotros sí, pero nuestra conciencia no. ¿Y saben lo que pasa cuando a un creyente su conciencia le dice, estás pecando contra Dios y eres culpable? Que ese creyente o confiesa inmediatamente su pecado o comienza a taparle la boca a su conciencia para que, si no sabe decir una palabra que le convenga, se calle la boca al menos. Eso es lo que la Biblia llama cauterizar la conciencia. ¿Saben lo que es cauterizar? Quemarla, hacerle un hoyo, que se vuelve insensible. Cállate la boca, no quiero escucharte. Y entonces viene una cosa muy fácil de hacer en el cristianismo de hoy. El activismo, muchas actividades. Voy a enrolarme en tal cosa y en tal cosa y en tal cosa. El problema no es estar mucho tiempo tranquilo escuchando mi conciencia. Que las actividades la nublen un poco. Hermano, te hago una advertencia. Nadie va al cielo sin una buena conciencia. Dice primera de Timoteo 1, del 18 al 19, este mandamiento te encargo para conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Desechando qué? La buena conciencia. ¿Por qué algunos se apartan del evangelio? Bueno, porque en cosas pequeñas su conciencia los comienza a acusar y a decirle lo que están haciendo mal, y esta persona comienza a ponerle un nasobuco con fuerza a su conciencia. Entonces este hombre que deja de oír la voz de su conciencia en las cosas pequeñas, terminará cometiendo pecados más groseros. De hecho, hermanos, hagámosle caso, porque todos los días nuestra conciencia nos va a acusar, porque todos los días nosotros cometemos pecados. Hagámosle caso, confesemos nuestros pecados y comencemos a luchar contra ellos desde que son pequeños. No esperemos que esa criatura crezca más y sea más difícil de derrotar. Hermano, cuando tu conciencia te acusa y no vas inmediatamente al trono de la gracia, por más pequeño que veas a tus ojos el pecado cometido, estás comenzando a alejarte de Dios. Lo que pasa en ocasiones es que cuando una conciencia acusa a un creyente, él dice para acallarla, yo lo voy a confesar ahora. Entonces va al trono de la gracia y dice, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido hoy. Eso no es una confesión, hermano. No, cuando David fue delante del Señor, Señor, perdona mi homicidio. Los pecados no se confiesan de una forma general, se confiesan de una manera específica. Perdóname la mentira que he dicho, perdóname el odio que tengo en mi corazón. Sabes, cuando tengas algo contra alguien, mi hermano, que no has podido perdonar, ora por él, confesando tu pecado. Vas a ver cómo cambia tu corazón. Tenemos que ponerle nombre a nuestro pecado. Pero cuando un creyente está decayendo espiritualmente o no confiesa su pecado, lo hace de una manera muy general, como si fuera una historia. El malestar que siente en su corazón no es el malestar de alguien que ha ofendido a Dios. Él se siente mal por haber fallado. Su orgullo ha sido herido y ese es orgullo lo que hace sentirse mal. Pero el cristianismo es, ustedes saben lo que es el cristianismo, hablando de otras maneras, hermanos, es la crucificación del yo. Es matar en una cruz tu yo, tu ego. Y decir a partir de ese momento, yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a otro Señor, que es mi Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo. Por lo tanto, nuestro ego aquí no tiene ningún sentido. Si nos sentimos ofendidos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada. Es el Señor en mí, el que vale algo, yo no valgo nada.
Esto no se trata de ti. Dice el Salmo 32 del 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice este hombre en el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que está diciendo este hombre, yo era como una planta bien hidratada, verde, y me he vuelto marchita porque callé lo que no debía callar. Toma una resolución este hombre y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No era tan difícil. Ustedes saben qué es lo que lo hace difícil: el yo, el orgullo personal, el yo. Pero también, hermanos, en cuarto lugar, cuando manifestamos desamor hacia otros cristianos, eso es señal inequívoca de decadencia espiritual. Mientras más ocupada está el alma con el amor por Cristo, menos lugar habrá para el desamor hacia aquellos que son objeto del amor de Dios. Si ha decaído el amor y el interés por tus hermanos, es porque hace rato que estamos descayendo en el amor a Cristo. Una cosa es consecuencia de otra. Si no amamos a nuestros hermanos, a quienes hemos visto, ¿cómo tú vas a amar a Dios a quien no has visto? Una persona que vive centrada en sí misma, que a la primera oportunidad que se le presenta la conversación gira sobre sí misma y sobre las cosas que constituyen sus preocupaciones personales, quién es él, todo lo que ha logrado y todas las cosas que piensa, está dando señales de decadencia espiritual. No le importa nada del otro. Y hermanos, eso es tan común en nosotros, tan común, déjenme decirle, que deberíamos ser más celosos en eso. Y lo digo poniéndome nuevamente en la primera persona del plural. No somos tan importantes como pensamos. Esos hermanos que no están preocupados por ampliar sus relaciones en la iglesia, cuando escuchan desde el púlpito que el hermano tal está enfermo, no se preocupan mucho, no oran por él, no se involucran en visitarlo o al menos saber de él de acuerdo a la medida de sus posibilidades. A menos que sea del grupo pequeño de sus amigos, no le interesa más nada. Ese hermano está en decadencia espiritual. Hemos comenzado a alejarnos de Dios y también nos alejamos de su pueblo. También el culto de oración deja de ser atractivo, hermanos, porque lo que ha pasado es que la decadencia espiritual ha minado tu confianza en la oración corporativa y el culto de oración ha perdido su atractivo para ti. Porque ¿qué atractivo tiene el escuchar que el hermano tal o más cual está enfermo o que la hermana más cual está embarazada? Eso no tiene nada que ver contigo, tú no lo conoces, o si lo conoces es un problema de él, no tuyo. Yo le quiero hacer una pregunta aquí, porque de nada vale un sermón si eso no llega al corazón, hermano. ¿De verdad que eso no ha pasado en tu corazón? ¿De verdad que tú no tienes que preocuparte por eso? Yo creo que todos tenemos que preocuparnos por eso. Yo creo que todos hemos dejado de sentir amor por el otro. Para un alma que no ama a sus hermanos es porque está decayendo el amor a Cristo. Conclusión, hermanos, como hemos podido ver, son varias las señales que emanan de nuestra alma cuando ésta comienza a declinar espiritualmente. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser diligentes en examinarnos a nosotros mismos a la luz de estas señales de decadencia, de modo que podamos frenar ese proceso en el lugar en que se encuentra y volver al punto donde nos comenzamos a extraviar. Hubo un punto en el que tú comenzaste a extraviarte y comenzaste a alejarte de Dios. Debes parar el proceso de alejamiento y llegar al punto donde te extraviaste. Pero para eso es necesario que seas sincero con tu corazón. La semana próxima comenzamos a ver cuál es la cura.
Es mejor la cura que el diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico es un poco fuerte. Pero ahora debemos preguntarnos a la luz de todo esto, mi querido hermano, ¿estamos dando gloria a nuestro Rey y Señor al mostrarle al mundo y a su iglesia que Él nos ha hecho partícipe de una vida abundante? ¿De verdad? Recuerda que la gloria de un rey radica en el bienestar de su pueblo, de sus súbditos. ¿Pueden decir los que te rodean que Jesús, tu rey, es un rey de gloria? Que debe ser alabado por la alegría que ve en ti, que eres su pueblo. ¿De verdad? Examinémonos a la luz de estas cosas, no para caer en depresión, no para ir a un psiquiatra porque no podemos más con nuestra conciencia, no. No decimos esto para que nadie se lamente por las cosas que ha hecho mal. Como hemos dicho, hermanos, anteriormente, todos nos metimos dentro del saco. Un saco gigante. Puede que tú hayas salido del saco por algún tiempo, pero si eso es así, puedes tener la certeza de que si no escuchas estas cosas vas a volver a meterte. Vas a volver a caer. Lo que debemos más bien es ir a Cristo pidiéndole perdón por todas aquellas cosas en las que hemos pecado. Recuérdate, mi querido hermano, hacia adentro, hacia adentro. No mires al de al lado ahora. No es necesario. No estás en condiciones. Mírate tú para que pidas perdón por tus pecados. Cuando estés en buena condición puedes ayudar al que esté en decadencia espiritual. Pero un decadente no puede ayudar a otro decadente, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Mírate tú. Dios nos conceda, hermanos, que nosotros seamos una iglesia que cada uno de sus miembros glorifique al Rey que nos dio la vida. Que cuando el mundo vea que en medio de la oscuridad en la que ellos viven, en medio de la confusión en la que ellos viven, en medio de las frustraciones que les rodean a ellos y como vivimos en un tiempo nosotros, de los entretenimientos que los esclavizan a ellos, puedan ver que nosotros tenemos una vida y una vida abundante. Dios quiera que el mundo cuando nos mire, mira qué persona más libre, yo quiero ser como él. Estoy gimiendo siendo un esclavo. Yo veo que él vive con libertad, como me gustaría vivir como él. ¿Es así como nos ven? Para los que están sin Cristo, aquí en esta mañana, que no conocen al Señor, te podemos decir las palabras inspiradas del profeta Isaías. Dice Isaías en el capítulo 55, versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Uno cuando mira este texto le da, comienza uno a preguntarse una cosa. Hay una contradicción de términos aquí. ¿Cómo puede alguien comprar sin pagar? ¿Cómo puedes comprar sin dinero? Eso es lo que dice Isaías. Dice, compra sin dinero y sin precio. Lo que vienes a comprar ni te voy a decir cuánto vale, ni tú tienes con qué pagarlo. Es lo que dice el texto. Ustedes saben, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que lo que tú te vas a llevar lo compró otro. Y fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo que pagó por tus pecados. Por eso tú puedes venir a esta tienda gratis y llevarte lo que no te costó, que es la vida eterna. Solamente ven arrepentido de tus pecados y ampárate en ese sacrificio para que hoy tú arregles las cuentas con Dios. Si tienes hambre y sed espiritual, ven al único que te puede saciar, al Señor mismo. Él te la ofrece gratuitamente, pero costó mucho. Que el Señor lo bendiga y nos ayude en esta mañana. Vamos a orar.